hoy no es el Día de los Muertos. Mañana, martes 2 de noviembre. Pero creo hoy que hoy es Día de Todos los Santos. Sí, Hoy es claro Día de que Todos sí. los Santos, Hoy es Día de Todos los producción. Santos. Así Señoras es. y señores, Día de ustedes. Me encantó esa parte. Caramba, sí. Bueno, Adalberto, hoy un martes. Bueno, eso lo celebran en grande en muchos países. Sí. Sí. Grande. Y en el caso de mañana, que es el Día de los Muertos, pues en México hay un tremendo fiestón. Sí, pero el México comenzó porque Sí, son 3 días sí, antes. exactamente. Es todo un cronograma ahí. Así es. Pero bueno, tú viste lo que ocurrió en Saúl. Ay, sí, una estampida. estampida. Una estampida y era celebrando algo parecido. Porque, sí, Halloween. Sí, es una celebración. Que interesante ver el nivel de transculturización que experimenta esa Corea, caramba. La gente busca cualquier motivo para congregarse y divertirse, porque eso es lo que trataba ahí. Sí. Y ya tuve el trágico resultado, estamos hablando de 155 personas fallecidas. Así es. Y hay cientos de heridos. Cientos y cientos. Una barbaridad. Pero, Milice, los temas económicos están dominando el mundo. Así es. En Estados Unidos se dio una información positiva en esta semana, bajó un poco la inflación, el Producto Interno Bruto se ha recuperado un poquito con relación a los primeros trimestres del año, y en Europa la situación está color de hormiga, porque ya se está hablando de recesión en muchos de los países que integran la Unión, de recesión económica, y se teme que pase lo peor en otros. Alemania, por ejemplo, que es el país líder de la economía, Alemania es la cuarta economía mundial, hay que decirlo. La cuarta economía mundial es Alemania. Y en Alemania, pues, ya hay viso de recesión, y además Alemania hay una inflación increíble que supera los 8%, eso es muchísimo en Europa. Sí. El 8%, entonces en Alemania, como parte de la necesidad que tiene el Estado de recaudar dinero para atender necesidades fundamentales, pues ha colocado bonos en los mercados internacionales y no lo compra la gente. La gente no, sí, los que tienen con qué comprarlo, los agentes inversionistas. Y esto pues parece que agrava la situación, y ya sabemos lo de Inglaterra, España, que había tenido crecimiento, ahora descrece también, el ritmo por lo menos de crecimiento de la economía, y todo esto se agrava por dos fenómenos. Uno, Rusia suspendió de nuevo el acuerdo que tenía con Ucrania y avalado también por Naciones Unidas, el acuerdo para exportar granos, permitir la exportación de granos desde Ucrania. Sí. Y resulta que el romper los acuerdos, impedir de nuevo que se exporten los granos, afecta a Europa principalmente, pero también al resto del mundo, porque impacta en los precios de maíz, exactamente, de esa materia trigo. prima. De hecho, el alivio que habíamos estado experimentando estos días, que ciertamente hay que decir que en el panorama internacional las materias primas o algunas de las materias primas habían comenzado a experimentar un descenso, tuvo que ver con este acuerdo, Adalberto. Y el hecho de que ahora esté paralizado representa una amenaza muy grave para la economía, principalmente de Europa, pero tiene impacto mundial. La suerte es que otros países ya se han recuperado en materia de producción, porque recuérdense que esto no solamente es resultado de la guerra, sino también de la pandemia. Entonces, varios países productores de granos se han recuperado bastante en ese sentido, y tal vez, por lo menos la región nuestra, no tenga un impacto tan negativo como lo ha tenido. Pero en Europa hay otro fenómeno. Los precios del petróleo y del gas habían impactado muy negativamente en la zona. Pues ahora lo que está impactando a la economía, no a la gente, es el desplome de los precios del gas. Sí. Porque se acumuló tanto gas. Europa comenzó a comprar a todo el que le vendía, donde quiera que aparecía, legal, ilegalmente, clandestinamente, a plena luz del día, a comprar gas. Y ahora no tienen ya donde almacenar más gas. Exacto. Y el precio ha comenzado se ha desplomado. Esto impacta también en Estados Unidos, porque Estados Unidos, el crecimiento de la economía,
si usted busca el informe que han dado del comportamiento del Producto Interno Bruto, se le atribuye a las exportaciones, a un incremento de un 58% en las exportaciones de los Estados Unidos. Que tiene justamente a Europa como mercado. No, que está exportando cosas que no exportaba. Claro, hay que decir, ese conflicto geopolítico que estamos viendo, en el que hay dos bloques, Unión Europea y Rusia, o sea, Estados Unidos se ha beneficiado a Alberto grandemente porque ha logrado entonces colocar e ir sustituyendo en esa escala a Rusia. Entonces Rusia, por un lado, no es que se ha perjudicado porque ha sido bastante hábil en encontrar otros mercados, pero mientras tanto Estados Unidos se ha beneficiado bastante. Espacio para vender sus productos, pero agrégale otra cosa. Estados Unidos ha usado sus reservas de petróleo para abastecer a Europa. Exacto. Y venderla. Y lo hizo a precios muy altos, inclusive por encima de los $100 el barril. El petróleo ha comenzado a bajar un poco, pero el gas también. O sea, gas, que Estados Unidos tiene una gran reserva de gas. El gas, Estados Unidos no vendía casi gas en Europa y se convirtió en el principal abastecedor de ese hidrocarburo a Europa. Y esto le ha beneficiado económicamente y le ha permitido amortiguar la crisis. Esa es la situación. Pero Millicent, aquí en el territorio, aquí en el patio, se siguen adoptando, se siguen las mismas líneas que han adoptado los bancos centrales a nivel de los países más desarrollados, y es de tratar de frenar la inflación a través del incremento de la tasa de interés que cobran los bancos. Y eso se ha ido aumentando poquito a poco. Lo ha hecho el Banco Europeo, lo ha hecho el Banco, la FED, como le llaman en Estados Unidos, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo han hecho los bancos centrales en casi todo el mundo y aquí no ha sido la excepción. Pues ayer se informó de una nueva alza. Sí, 25 puntos básicos le aumentaron. 0.25% a la tasa de interés. Lo que persiguen las autoridades monetarias con esta política es evitar que la gente invierta mucho, que coja prestado para invertir y que prefiera mejor guardar su cuarto. Y así un poco frenar la inflación. Bueno, para que no haya tanto circulante. Exactamente. Y sobre todo ahora que entramos ya en estos últimos 2 meses del año, donde tú sabes que de manera natural la economía registra un movimiento atípico porque la gente recibe más ingresos y entonces suele consumir y gastar más. Eso es una presión externa o adicional para ese panorama económico. Pero sí, ciertamente, mañana mismo se espera que la FED en una reunión en Estados Unidos vuelva a aumentar su tasa de política monetaria, y todos los bancos, Alberto, no solamente de los países más desarrollados, en América Latina igual. O sea, todos los bancos han optado por esta política, que es lo que se conoce en economía como políticas restrictivas para un poco enfrentar la inflación, la principal amenaza. Lo positivo para nosotros es que el petróleo ha bajado en las últimas jornadas, ha bajado y se ha colocado ahora alrededor de los $86 el barril. Todavía está por encima de una de las franjas que puso el gobierno para dejarle subsidiar, que era $85. Pero es bueno que haya bajado $3. Pero claro. En las últimas jornadas, porque nosotros somos importadores netos de petróleo. Así es. Y aquí sí que el petróleo, el gas, todo esto pues incide mucho, demasiado diría yo, en la economía, en los precios. Sin embargo, el informe del Banco Central en el que revela esto habla de que su política está dando resultados, porque la inflación ha estado cediendo muy poco, pero dicen que está cediendo la inflación, y bueno, eso será positivo. Vamos a ver cuál es el impacto en otras áreas, porque la verdad es que la sociedad dominicana necesita generar más empleos, generar empleo de calidad, la gente gane más para poder satisfacer sus necesidades fundamentales. Vamos a ver, señoras y señores, pero eso es lo que hay, esa es lo que hay en materia económica a nivel del mundo y a nivel local. Nosotros no hemos tenido grandes problemas con las exportaciones nuestras, porque Zona Franca se ha incrementado, productos Zona Franca siguen teniendo buena demanda en los mercados internacionales, y también nuestros productos agropecuarios, los que exportamos, como es básicamente hoy en día, estamos hablando de tabaco,
Estamos hablando, todavía exportamos azúcar, Sí. poco, café y cacao. Pero cacao, banano. Esos son productos premium. Sí, Son en los productos mercados premium. internacionales. Muy buena colocación, muy buena aceptación tienen Sí, estos productos dominicanos. así es. Bueno, Adalberto, por otro lado, también hay noticias en el ámbito sanitario, lamentablemente no muy halagüeñas, porque no se han puesto de acuerdo las ARS, el Colegio Médico Dominicano y Andeclit. Y bueno, hoy encuentra el martes, aparte del Cibao, 14 provincias del Cibao, como parte de esa cronograma de protestas que ha convocado el Colegio Médico Dominicano. Ustedes saben que ha optado por no brindar servicios vía ARS, y eso lamentablemente, Adalberto, perjudica de manera directa al usuario. Veía unas declaraciones del superintendente de la CISALRIL donde un poco llamaba al diálogo, decía que hay varias mesas y que él entendía que el Colegio Médico debía sumarse al diálogo. Lo mismo ha pedido, por ejemplo, Pepe Abreu, que lo vi también en otro periódico, advirtiéndole al Colegio Médico que este mecanismo de protesta perjudica sobre todo a los trabajadores, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, implica que tú no solamente ahora tengas que pagar copago, tú tienes que pagar la totalidad de la consulta. Y ojo, porque parte de lo que han dicho las ARS es que les reembolsan ese dinero a los usuarios, pero sabemos que eso es un procedimiento muy largo, que no todo el mundo lo hace y que la gente se desespera, porque la gente lo que va al médico a resolver una situación de emergencia, hay mucha gente que no se acoge a ese procedimiento. No sé qué expectativas tengas tú, Adalberto, en este tema. No, la situación es compleja, tendrá que producirse un diálogo que ya lo había iniciado la Superintendencia de Salud y Riesgo Pero los Laboral médicos lo abandonaron. para discutir exclusivamente el tema de la de relación de los sí. médicos con esto. La verdad es que los médicos pueden tener sus razones, ellos necesitan incrementar sus ingresos y piensan que el per cápita, el pago que le hacen la ARS por consulta y por procedimiento es muy, pero muy, muy bajo y quieren que se le aumente. El tema está, mírense que otra vez el pueblo es el sufrido. ¿Qué paga los platos rotos? Sí, bueno, yo fui ayer a una consulta médica. ¿Y tuviste que pagar? Sí, sí, y pagarla bueno, me dieron el recibito por los 500 pesos. Oye, Pues la consulta costó 2.500. Wow. Hubo 2.000 que hay que pagárselo al médico, sin ningún problema, porque tú no entras a donde él. Es una secretaria que no te da un recibo por eso, ¿verdad? La que hay que pagarlo. Y así siguen con los demás procedimientos. Porque los especialistas y las especialistas no tutean con eso. Eso es... y te dicen, eso no es una orden de arriba. No es nosotros, llegó una orden de arriba. Órdenes superiores. Pero una orden que ellos están loquísimos porque claro, lleguen, ¿verdad? Implementar. Pero esos son los médicos especialistas. Yo le digo, la inmensa mayoría de los médicos no se benefician de nada de lo que está pasando ahora tampoco, porque díganme usted, cuando usted suma lo que son los médicos pasantes, los médicos residentes, los médicos generales ya, y tú tienes y más. los llamados ayudantes, ahí tú tienes claro. alrededor del 70% de los médicos que hoy trabajan en el servicio público en la República Dominicana. Y ninguno de esos se benefician, porque ninguno de estos tienen consultorios privados, definitivamente. Ni están tampoco porque hay muchos otros que son especialistas, pero no están en clínicas conocidas, muy conocidas, y por tanto no pueden cobrar las tarifas que cobran los médicos ya famosos. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, que no sabemos porque no hay salida. No, hay un tranque, Adalberto. Se imagina, sí, hay un tranque. Pero la consigna de no ARS y no AFP puede ser lo más justa posible, pero no se vislumbra en el inmediato posibilidad alguna de que eso se resuelva. Pero si se resolviera, yo pregunto, ¿cómo sería la cosa para acceder a los servicios médicos? ¿Cómo serían las cosas? Ahora, si el Estado mejorara la inversión, la calidad de esa inversión en salud y mejorara los centros, la red que tiene de hospitales públicos, otra cosa fuera porque la gente tuviera dónde ir. Pero resulta que ustedes tienen una red de hospitales públicos en franco deterioro.
O sea, ir a un hospital público a gestionar un servicio es increíble. Ayer me contaba una persona de su caso, que todo el mundo tiene su caso. Todo el mundo tiene una Y historia. es una persona que tuvo un accidente, lo llevan al Darío Contreras. Después, bueno, problema serio para que aparezca una cama. Para apareciera esa cama, hubo que hablar hasta con el jefe del hospital. Porque, y eso quiere decir que dejan a otros en la cama. Pero resulta que hay que hacer una cirugía. Y lo bajan a las 6 de la mañana para la cirugía. Wow. Y a las 5 de la tarde Todavía. no está, y ya está en una lista para el otro día. Wow. Definitivamente. Y nadie le da explicación a los parientes de qué está pasando, No, eso es de qué terrible. ocurre. Entonces imagínese usted, viendo usted a una persona en peligro de muerte, sin que pueda tener las atenciones adecuadas. Bueno, pues resulta que en ese hospital, en el Darío Contreras, hay médicos que van 2 veces al mes. 2 veces al mes. Porque han distribuido, hay un déficit enorme de personal. Y eso está para aquí hacer porque procedimientos yo como conozco casos, claro, de hospitales que están en el interior, donde la falta de especialistas 1 vez al mes. Pero que pase aquí en el Darío Contreras, eso es terrible. Es terrible. Eso es Pero terrible. no solamente es falta de especialistas, hay falta de equipos. Sí, El también. presidente Luis Abinader anunció este fin de semana, que estuvo en el sur, la construcción de un hospital traumatológico en Asua, un hospital regional. Y yo vi todos los detalles de esa información y me pareció maravilloso. Claro, importante. Ahora, ¿cuál es el tema que vamos a encontrar después? Los especialistas, el recurso humano. Los recursos humanos. Los recursos humanos para ir al interior. Sí, No. correcto. Bueno, Entonces, bueno, esa es la situación. Hay un programa que es importante y yo pensaba que era casi difícil de realizar, que lo está realizando el Estado con el apoyo del Colegio Médico, que es de crear especialidades médicas en los hospitales del interior. Y bueno, eso está ocurriendo Eso y me parece importante porque claro. se gradúan 5, 6 o 7 especialistas en una determinada área que es demandada por la población en esos hospitales o en esos pueblos, y ojalá eso mejore. Pero la situación ahora es muy difícil, es de crisis, y tú agrégale a esto los brotes de enfermedades infectocontagiosas que andan por ahí, que es cólera, que el propio COVID que no se ha ido, verdad que la influencia. Sí. O sea, hay muchos temas bastante serios que uno no le ve la salida inmediata. Mientras tanto, mire, si usted va a una consulta médica en cualquier clínica privada, búsquese su dinero en efectivo para que no pase trabajo después buscando un cajero o viendo a ver si es que tiene cuarto en el cajero, porque hay gente que va, mira, con pocas cosas, incluyendo los 500 pesos que cobran los médicos, que le pagan las ARS, los míseros 500 pesos que pagan las ARS por consulta. Bueno, vamos a pausar porque hoy es martes y tenemos 2 entrevistas importantes. La primera de ellas será con Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, muchos temas de coyuntura que conversar con Rodríguez. Y como hoy es martes, viene entonces nuestro acostumbrado colaborador, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Siriaco. No se vayan lejos, volvemos inmediatamente.